Están las breves de la información. Nunca había escuchado de este personaje que es un compositor, entre comillas, y es español. Este pobre absurdo e ignorante tiene que hablar con su representante antes de decir tantas absurdeces. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Este personaje, Nacho Cano, lamenta que la historia de México esté mal contada y defendió la historia porque fue colonizada México, ¿no? La historia según Nacho Cano, si no hubiéramos descubierto América, los ingleses hubieran erradicado, no hubieran quedado ni un mexicano, es lo que él establece, ¿no? Es en serio, nunca había visto tanta tarugada de este en un solo personaje. Este personaje se va a presentar con un show denominada La Malinche. La Malinche, para empezar, la Malinche, pues no era mexica, no era de esa, pues de esa, de lo que sostiene, ¿no? Lo que sostiene la historia. Que Malinche, así se denominaba, bueno, así se llamaba ella, Malinche, no traicionó a nadie porque ella no era mexica, era pues de otro grupo que sí estaba bajo la amenaza de expansionista Tenochtitlán. Sí, en México existía un problema de expansión de la Tenochtitlán. La Malinche funcionó como traductora. ¿Por qué? Porque ella manejaba diferentes lenguajes, diferentes bueno, dialectos. Y así podría Hernán Cortés hacer, pues llegar a estas tribus, a estos grupos mexicanos y hacer esta conquista. La Malinche siempre fue catalogada, ¿no? Como malinchista, por eso cuando tú ves bien a un extranjero y ves mal a un mexicano, se te considera malinchista por la Malinche. Pero es algo interesante como este personaje es totalmente, no puedo ni utilizar la palabra. Dice lo siguiente en su respuesta, no voy a leer la pregunta, solamente para que chequen la respuesta. Menos mal que México, Perú, Ecuador y El Salvador llegaron los españoles, porque si hubieran sido los ingleses, no hubiera dejado ni uno vivo. Los indígenas eran desvividos o esclavizados, y con el cristianismo se produjo una tercera vía, que era el mestizaje y la integración gracial al bautismo. Como nos pongamos a tirar estatuas dentro de 15 años, de 500 años, no se salva nadie, porque tampoco es que los españoles estemos haciendo en la actualidad grandes maravillas. Ojo con el dato, tendríamos que preguntarnos por qué siempre nos enfocamos en lo negativo. Llevamos a las cartas de los derechos humanos, fuimos capaces de abolir la esclavitud, somos los responsables de algo tan bello como el mestizaje. Si no hubiéramos descubierto América, tú no tendrías ese iPhone. La Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Hitler, y sin embargo, históricamente seguimos aceptando que somos unos hijos de la... No, o sea, como que también la Segunda Guerra Mundial se lo tenemos que deber a lo que es España, eso se lo tenemos que deber a Rusia. Pero bueno, es algo interesante todas las tonterías que dice este personaje. A nadie le gusta que le insulten, pero es cierto que si te critican es porque estás en el meollo, es la pomada y por lo tanto es el ojo del huracán. Si no hubiera críticas, eso supondría la indiferencia. A Jesucristo también lo criticaron. Es en serio, este personaje con un grado ególatra. Bueno, que también empieza a dar entrevistas porque este personaje se va a presentar con una palabra mexicana, si tanto se cree tanto español, porque uno utiliza términos españoles, pero bueno, también a este personaje se le criticó, ¿no? Que representa la Malinche. Hay muchos errores históricos, por ejemplo, es muy simple el de la Malinche, era una traidora, no podía hacerlo cuando pertenecía a un pueblo enemigo de los aztecas. He encontrado la forma de contarlo para que los mexicanos que vienen se vayan con un sentimiento positivo de su historia. Y cuando eso pasa, construyes tu presente con otro ánimo, porque no tienes que excusarte, porque también tú tienes su país que es grande del comienzo. La historia de México es la historia de España. México no existe antes de que vayan los españoles, gracias, ¿no? Teníamos economía, teníamos esta expansión, porque así también iniciaron también los europeos, pero bueno, ellos les gusta intervenir. Había una serie de grupos enfrentados y mayoritariamente dominados por los aztecas, que en realidad era el 2% de la población cuando Hernán Cortés llega, y están peleados entre todos, como si él hubiera reunificado, hubiera sido de un solo pensar. Lo que hizo Hernán Cortés era llevarse todo el oro, acabar con todo el mundo. Tanto es así, también terminó con la Malinche, cuando dejó de traducir, cuando ya no era necesaria,
pues empieza este tipo de absurdo, este tipo de abusos. Es en serio, cuando los españoles empiezan a contar este tipo de disparates, como si fuera la gran verdad. Pero bueno, es en serio, yo no había escuchado de este personaje, pero están hablando de él, este absurdo, espero que tenga noción de lo que esté diciendo, porque lo que está dando en entrevista es el claro ejemplo de la ignorancia de España ante México, ante su historia. 500 años creo que los que no han avanzado son ellos. Ojo, y con esto termino. Holanda, su monarca, Holanda, su gobierno ejecutivo han pedido disculpas por la esclavitud y estos pobres imbéciles no se dignan mínimo a quedarse callados ante algo que no saben ni cómo empieza la historia. Obviamente, cuentan las narrativas de la España victoriosa, pero cómo estaba aquí antes. Sí, existía economía, sí, existían grupos de enfrentamiento, porque esto todavía estaba en pañales, pero llegan estos, saquean todo. No es de que, todos estaban peleados, sí, y tú los dejaste peor, los vapuleaste. Pero bueno, lo interesante de ellos es que el mestizaje es bueno, es algo en serio de pobres imbéciles. Esta es la breve de la información.